Mi nombre es Daniel Oliver Hernández. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Laboral CDMX. Mi número de matrícula es MX006214 y este es el producto integrador de la asignatura Prácticas Profesionales Dirigidas. ¿Qué aspectos consideras más importantes que se deben valorar en una entrevista por parte del candidato? Hay muchas personas que creen equivocadamente que se debe acudir a cualquier entrevista de trabajo a la que se cite si estás buscando empleo, cuando la realidad es que solo deberías acudir a la que realmente te interesa. No por estar buscando un empleo uno debe de aceptar trabajos a los que literalmente pues pierda tiempo y dinero. Los pocos ahorros que se tienen en desplazamientos para ir a las entrevistas. Una vez seleccionada la vacante que nos interesa, debemos realizar algunas preguntas al reclutador. El puesto ofertado es de jornada completa, el lugar donde trabajo, dónde sería, cuál es mi salario, cuál es el horario de trabajo, quién sería mi jefe. Todo esto para laborar en un entorno en el cual nos desarrollemos a gusto, por lo tanto nuestra productividad será mejor. ¿Consideras que hay elementos o aspectos de los reclutadores que no toman en consideración y que son importantes a la hora de seleccionar a las personas? Sí, la parte humana debe ser primordial a la hora de realizar una entrevista de trabajo. Conocer un poco más de la persona, de sus emociones, si tiene hijos, si sus padres viven, si gusta de viajar, entre otras. Esto nos abrirá un poco la ventana para saber qué tipo de persona estamos por contratar. ¿Consideras que las dinámicas de las entrevistas están bien o deberían mejorar? Para conseguir buenas contrataciones para la empresa, se debe contar con un proceso de selección de personal infalible. Por lo tanto, si yo fuera el encargado de reclutar, implementaría un par de procesos, los cuales serían escribir ofertas de trabajo breves. Se suele escribir un listado de enormes responsabilidades y requisitos, y estas ofertas acaban ahuyentando a los empleados más calificados. Centrarse en la persona. Cuando llega la hora de la entrevista tenemos que dejar por un momento y a un lado el currículum y tratar de descubrir quién es la persona que tenemos delante. Comprobar si su personalidad encaja con el puesto. Es decir, la empatía sería mucho más importante para una enfermera que para un capturista. Echar un vistazo a los perfiles sociales del candidato. Además de introducir su nombre en Google, echar un vistazo en sus redes sociales, es dar una pista de algunas habilidades sociales, sobre todo si tienen un perfil o un blog profesional. Hacer las, hacer las preguntas adecuadas. En una entrevista no puedes sentarte y preguntar directamente al candidato si tiene algún problema o si es buena persona, pero sí puedes hacer alguna pregunta que te dará alguna pista para que lo averigües por ti mismo. Por ejemplo, si le preguntas a alguien por qué dejó su último trabajo y culpa a otra persona, es importante que tires de ese hilo. Si continúa culpando a factores externos, quizás debemos ir buscando otro candidato. Dejar que los candidatos te entrevisten a ti. Permitir que tomen la palabra durante la entrevista y que saquen a la luz las preguntas que más les inquieten sobre el puesto de trabajo. Eso dará la oportunidad de saber qué es importante para ellos. Mi experiencia en una entrevista de trabajo. En realidad no he tenido muchas entrevistas de trabajo, ya que afortunadamente he permanecido por mucho tiempo en mis empleos, pero en particular recuerdo una. Cuando llegué al lugar de la cita, me recibió un hombre joven, me dijo que esperara un poco porque el entrevistador no había llegado. Se sentó conmigo, me preguntó de mis días, de mi vida. Yo le conté que mi hijo estaba por nacer, entre otras cosas, de hecho creo que le conté de más. Cuando llegó el entrevistador, le dijo que ya no era necesaria la entrevista, que yo estaba contratado, porque para mi sorpresa él era el dueño de la empresa. Ese empleo aún lo valoro mucho, ya que de ahí aprendí muchas herramientas que hoy en día utilizo para mis días en mi trabajo actual, en el gobierno. Mi motivación para lograr con éxito
Mis metas a futuro, sin duda alguna, son mis hijos, ya que ser padre soltero no es una tarea fácil, pero sí muy gratificante. Y por lo tanto no hay mejor recompensa que cumplir mis metas junto a ellos y de esa forma darles un mejor futuro y obviamente sin dejar a un lado la superación personal. En conclusión, el proceso de selección de personal de una empresa existe una tendencia a valorar principalmente los conocimientos específicos del sector expuesto en el currículum que los candidatos hacen llegar a la empresa. Sin embargo, las valoraciones de estos conocimientos específicos están lejos por sí solos de representar lo único que debe de valorar el seleccionador del personal o un departamento de recursos humanos en un candidato. Así, igualmente de importante será valorar en cada candidato, mediante pruebas psicológicas, médicas y físicas, información contenida en su currículum vitae o durante una entrevista personal. Los siguientes aspectos, los cuales serán de mayor o menor importancia en la selección, dependiendo del puesto a ocupar.